Hola chicos, bienvenidos a la clase de construcción del conocimiento. El día de hoy nos interesa un tema muy interesante que es la observación. A veces nosotros como estudiantes confundimos estos tres elementos: ver, mirar y observar. En esta clase nos vamos a dar cuenta de la diferencia de estos tres elementos y entender qué es la observación. Para poder empezar, vamos a observar las siguientes preguntas. Preguntas que nos van a servir para ahondar en el resto de la clase. ¿Cómo ser un buen observador? Importante saber cómo yo me convierto en un excelente observador para así poder lograr esa habilidad investigativa y lograr todas esas cosas que yo quiero obtener en mi ejercicio investigativo. También comprender para qué observamos en investigación. ¿Por qué es tan importante ese tema de investigación? ¿Por qué esa observación hace que yo me convierta un buen investigador? Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué es observar desde la investigación? Bueno, observar se podría decir que la búsqueda deliberada lleva, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales y en gran parte pasivas de la vida cotidiana. Entonces, si damos cuenta, observar va más allá de simplemente abrir los ojos y enfocarnos en un elemento. Es mirar profundamente ese elemento, profundizar sobre él y entenderlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ver, mirar y observar? Una diferencia que siempre a veces nos confunde. Entonces, ver es cuando nosotros simplemente abrimos los ojos. Cuando abrimos los ojos, estamos simplemente viendo. Mirar es cuando ya nos enfocamos en un elemento en sí, pero sin describir sus características. Simplemente cuando lo miramos y sabemos que ese elemento es ese elemento. Silla, silla, carro, carro. Y observar, que es un elemento mucho más profundo, es mirar con atención, con recato y detenerse atentamente la vista para analizar ese objeto. ¿Qué características tiene? ¿Qué color tiene? Si tiene algún olor característico. Eso es observar, ir mucho más allá. Pero bueno, como nosotros nos interesa es la investigación, vamos a observar, vamos a entender, vamos a comprender por qué es tan importante la observación e investigación. Es importante entender que cuando vamos a observar, vamos a mirar un elemento en específico o un objeto. Entonces, a través de la observación, yo puedo indagar sobre ese objeto, conocerlo, y esto me permite que yo entienda y comprenda de qué manera funciona ese objeto en mi investigación. Por lo tanto, me permite darle resolución o darle respuesta a mi pregunta de investigación. Entonces, como es tan importante este tema, quiero que veamos las modalidades de observación que existen en investigación. Vamos a comenzar. La primera modalidad es según los medios utilizados. Entonces yo puedo utilizar dos tipos de observación: la observación no estructurada y la observación estructurada. Cuando yo digo observación no estructurada, es que simplemente yo me voy con una bitácora a observar la problemática y voy escribiendo lo que voy observando. No necesito ningún guión en específico, organizar mis categorías, simplemente voy escribiendo todo lo que va pasando en el contexto. Cuando hablo de una observación estructurada, es que yo hago la observación con un fin específico. Por ejemplo, voy a ese lugar ya con un guión predeterminado y me empiezo a interesar por muchas cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, voy a observar nada más al estudiante. Entonces, esa es una observación estructurada. Voy a observar nada más cómo se comporta dentro del salón y puedo ir aumentando algunas características que me permiten a mí hablar sobre ese objeto. También
tenemos otra modalidad que es según el papel o modo de la participación del observador. Entonces, el observador, yo como investigador, puedo observar de una forma no participante que es por fuera del contexto. Entonces, yo lógicamente tengo que pedir consentimiento informado a los participantes de que los voy a observar, pero no participo, simplemente observo. Entonces, estoy en un salón de clases, me paro como un agente externo y observo todo lo que pasa en ese contexto. La observación participante o autoobservación, muchos la llaman así porque nosotros nos metemos dentro del rol que queremos investigar. Entonces, si quiero observar, digamos, un contexto del aula, yo me inserto como ese participante en esa aula y así también puedo observar desde el enfoque o vivencia que estoy logrando. Bueno, y otra modalidad muy importante según el número de observadores. Entonces yo puedo hacer una observación individual a un solo individuo y en esta le puedo mirar todas sus características y comportamientos y formas que él está utilizando. O me voy a una observación en equipo que observo un grupo más grande y hago una observación más amplia de todas esas personas que están participando en esa investigación. También se puede hacer una modalidad, que la modalidad es según el lugar donde se realiza la investigación. Entonces, una observación efectuada en la vida real. Aquí hablamos del trabajo de campo. Entonces, yo voy a ese lugar, observo cómo funcionan las cosas desde la realidad. También puedo hacer una observación etnográfica donde yo soy partícipe de esa investigación. Lo utilizan mucho en antropología cuando, por ejemplo, las personas se van a vivir con esas tribus indígenas, o una observación efectuada en laboratorio, en la cual yo utilizo un laboratorio, organizo mis cosas, como cuáles son las características que yo quiero lograr, organizo el lugar para que me arroje así algunos resultados para darle respuesta a mi problema de investigación. Bueno, esto ha sido todo. Mi nombre es profesor Pablo César López, candidato a doctor de la Universidad de La Plata, área de enseñanza, construcción del conocimiento. Adiós, amigos.